Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Miguel Ángel Fornerín sobre su libro La ciudad en la literatura. Miguel Ángel Fornerín es un poeta, ensayista y crítico literario dominicano, doctor en Filosofía y Letras, PhD por el Centro de Estudios Avanzados Puerto Rico y el Caribe, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ha sido profesor invitado de varias universidades francesas en 2003, 2007 y 2009. Fue director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Calley, decano y rector interino del Centro de Estudios Avanzados. Ha obtenido el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña por la escritura de Pedro Mir en 1995 y por los retratos en la Nación Dominicana en 2013. Ha publicado los siguientes libros: El libro de los altares, Figuraciones caribeñas, El canon horizontal, Para leer a René Rodríguez Soriano, La escritura de Pedro Mir, Los letrados de la Nación Dominicana, Las palabras sublevadas, Tú siempre crees que viene una guagua, La espía que me amó y Yo soy esta ciudad, Puerto Rico y Santo Domingo también son, La dominicanidad viajera, Ensayos sobre literatura puertorriqueña y dominicana, Entre el cruzamiento de la historia y la literatura en la generación del 70, entre otros. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos nuevamente con la grata presencia del doctor Miguel Ángel Fornerín, que ya hace un tiempo, creo que hace más de 2 años, lo tuvimos aquí hablando de otra de sus obras. Y en el día de hoy nos vamos a concentrar en su última obra publicada, creo que es la última, ¿verdad? La ciudad de la literatura. Sí, la más reciente. Yo espero que no sea la Bueno, sí, siempre uno dice la última, pero obviamente no va a ser la última. Esperamos que sigamos contando con sus obras en los próximos 50 años, por lo menos, si Dios lo permite, ¿verdad? Doctor, bienvenido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de quién esté escuchando el programa. Estoy muy contento de estar aquí. Un saludo para ti, Edgar, para la tertulia Papel Maché, para todos los contertulios, ¿verdad? Pero muy agradecido de esta nueva oportunidad de estar con ustedes. Bien, vamos a entrar de una vez en materia porque tenemos muchas cosas de que hablar. Tuvo que ser muy selectivo porque realmente todos esos trabajos, porque el libro es una compilación, diríamos, de trabajos. No sé si algunos ya se habían publicado en la prensa, ensayos sobre diferentes temas basados o tomando como punto de partida el tema de la ciudad, pero no solamente eso, o sea, hay otros temas que se tratan. Entonces tuve que ser muy selectivo a la hora de preparar el esquema para este episodio. Y vamos a comenzar preguntándole a Miguel Ángel cómo ha ido evolucionando el tema de la ciudad en la literatura dominicana. El tema es la parte reflexiva, porque tendríamos que dividirlo en 2 partes, ¿no? Una es la parte creativa sobre la ciudad y otra la parte de reflexión sobre el tema de la ciudad, que es donde se dedica el libro, ¿no? Porque si nos vamos a la poesía, ya Nicolás Ureña de Mendoza de alguna manera lo evoca, y sí pasamos
a la narrativa, pues una de las novelas más citadinas que hay a principios del siglo XX es La sangre de Tulio María Cestero, y luego varias novelas de García Godoy también tiene que ver con el tema de la ciudad. Pues es un tema que se ha venido tratando siempre. En cuanto a la reflexión, pues se ha hecho algunos trabajos de crítica sobre cómo la poesía refleja la ciudad y la guerra, etcétera. Y pues el trabajo, yo creo, más constante ha sido el que he realizado en los últimos años, de lo cual este libro, pero no solamente este libro, da cuenta. Leyendo esa parte del libro, vi que haces una reflexión, un recuento más bien de cómo fue la literatura dominicana pasando de los temas regionales. Tú hacías referencia al Montero de don Francisco Bonó, también a la Fantasma de Higüey de Angulo Uridi. O sea, la literatura dominicana que uno quizás tenga más presente como Juan Bosch, nuestro gran cuentista, ¿verdad? Y los temas que desarrollaba de su narrativa se situaban más en los campos del Cibao, en la parte rural. ¿Podrías decirnos cuáles escritores dominicanos se pueden destacar tratando ya temas propiamente citadinos, tanto narradores como poetas? ¿Cuáles serían los principales? Bueno, si lo vemos, ¿verdad?, en el tiempo, porque uno trata de historiar la cultura, ¿no? El tema, yo pienso ahora que me hacía la pregunta, ¿por qué la gente se enfoca tanto en una literatura rural? Y tal vez se deba a que el post-trujillismo fue el tiempo de la migración del campo a la ciudad, por lo tanto hay una nostalgia del campo. Bosch no estaba en el país, no se conocía mucho de sus textos, se comenzaron a conocer después, en los 60. Así que en los 60 y 70 estábamos descubriendo esa literatura, yendo de nuevo a Marrero, que no se había leído. Por lo tanto, hay una mirada a la literatura como una mirada de lo rural, pero no. Te decía de García Godoy, te hablaba de Tulio María Cestero, está Juan mientras la ciudad crecía, de Carlos Federico Pérez. Y en el caso, por ejemplo, de los dominicanos que ven otras ciudades, como por ejemplo los cuentos que Nueva York no sabe, que se publican en el 49, en México también poco conocido, en la República Dominicana, pero un texto, El hombre que había perdido su eje, de 1925, de Tomás Franco. Entonces, sí, esa literatura que reflexiona sobre la ciudad, que la ciudad la tiene como un espacio, está ahí. No necesariamente es algo de los años 70 y 70. Cierto es que la generación de René de Risco le va a dar a la literatura urbana a otra categoría muy interesante, y una apertura de la ciudad hacia el mar, el malecón, los estilos de vida, que también lo vamos a encontrar en autores como Andrés de Mateo, por ejemplo, donde siempre hay una cuestión de la ciudad. En cuanto a la poesía, ya el mismo Franklin Miese Burgos había escrito La ciudad inefable. Hay muchos textos que tienen que ver con la ciudad. La Guerra de Abril también dio una apertura a esa literatura y la ciudad. Así que es un tema que yo lo abordo con mucha frecuencia y he publicado muchas cosas, pero todavía hay muchas más que escribir, muchos aspectos que no se han trabajado. En lo que tiene que ver con esta parte del libro, me gustó mucho la dedicada a la década de los 80, que, o sea, hay como unos representantes que todavía están vivos, esas personas todavía, esos editores están todavía en el medio. ¿Cuáles se pueden destacar de esa década de los 80 y por qué ese foco en esa década en específico? ¿Que hubo un punto de inflexión ahí en el tratamiento del tema de la ciudad? Tal vez por un asunto generacional, uno tiende a leer mucho a sus compañeros, ¿no? Pero a mí me interesó mucho en el 80 la cuestión de la crisis, ¿no? Porque la ciudad en una crisis. Y lo del 60 vieron la ciudad y la nostalgia de la ciudad, por ejemplo, en El viento frío, por ejemplo, volviendo a la poesía. Y lo del 70 y el 80 vieron la ciudad dentro de la crisis. Por ejemplo, también el surgimiento de la bachata
hay un nuevo lenguaje, el lenguaje publicitario, hay un lenguaje citadino frente al lenguaje campesino. Por ejemplo, si tú notas los primeros merengues de Johnny Ventura tiende a imitar el lenguaje cibaeño en sus primeros merengues. Estamos hablando de fines del siglo XVI, perdón, de la década de 1960, 1967, 70. Todavía Johnny Ventura está imitando el dialecto cibaeño, pero luego cambia porque ya el merengue no es el merengue de una región, es de todo el país, y todo el país va buscando también una manera de nivelar la forma de hablar, que no es simplemente ese predominio que había de la idea del campo y que todo era el Cibao, ¿no? Entonces hay otras formas, y eso es lo que en verdad está. No debe olvidar que en los 70 y la gente 70 y 80 tienen también otra impronta, la universidad como centro, porque los jóvenes saben que no había universidades como ahora en las provincias, y entonces todos tenían que ir de la provincia a la ciudad. Así que hay muchas cosas, hay luchas políticas, la muerte, por ejemplo, de Sagrario Díaz, que también provoca la creación de poemas y de cuentos. Todo esto está muy ligado a esos cambios que se dan en los años 80. Pero el 70 tiene una mirada de la ciudad, el 60 también, el 50, el 30, es decir, que hasta el 40, si uno busca, por ejemplo, novelas como la de González Herrera, Clementina Clerén y Bongo, hay toda una figuración también de la ciudad, porque aunque es una isla, pero está en relación con aquella ciudad, y construcciones simbólicas de la ciudad también, porque en esta novela hay unos elementos simbólicos muy interesantes. ¿Cómo podría describir la relación entre las ciudades letradas y el poder actualmente en la República Dominicana? Qué buena pregunta. Sí. Buenísima. Cuando yo trabajo el tema de la ciudad y de la ciudad de letrada, porque esos fueron los primeros ensayos que yo publiqué en Areito, y no lo había recogido en libro desde hace tanto tiempo, y ahora volví, lo revisé. Es que y está inspirado en un libro que se titula así mismo, La ciudad letrada, del uruguayo, bueno, se me va el nombre ahora, de este autor uruguayo. Estamos hablando de un tiempo en que los gobernantes eran intelectuales o querían ser intelectuales. Y ahí está el caso de Balaguer, de Juan Bosch, gente que no llegó, pero Juan Isidro Jiménez Grullón. Los intelectuales pues conformaban esa ciudad letrada y eran opinantes, redentores muchas veces de las masas en el momento del populismo, del desarrollo de los partidos marxistas de los 20, 30, 40. Trujillo quiso ser intelectual, por eso Trujillo se vestía de intelectual, y había intelectuales que le escribían discursos que él daba, a veces de manera muy ridícula, porque no conocía de qué estaba hablando. Pues había ese interés. Ya hoy los presidentes pues están más interesados en ser tecnócratas, conocedores del aparato del poder, de la política, abogados que necesariamente no son del todo muy intelectuales. Hay algunos que han tratado de ser intelectuales, como por ejemplo Leonel Fernández, discípulo de Juan Bosch, pero ya esa visión del político culto desapareció de la sociedad. Entonces lo que tenemos es el reino de las redes sociales, de la gente que tiene alguna influencia, de la gente que pertenece a la cultura del espectáculo, y por eso vemos que varias personas del espectáculo son los que últimamente han sido ministros de Cultura. Es un caso muy interesante, no me voy a explayar sobre eso, pero es muy interesante. Pero hay un punto, hasta cierto punto, vamos a decir que puede causar cierto requemor en algunos amigos que quizás hasta nos escuchan y eso. Y es el fenómeno del intelectual que quiere estar enquistado de alguna manera en el gobierno o beneficiarse de alguna manera, sea con una posición en el Ministerio de Cultura, con una posición en alguna institución del Estado.
O sea, esa relación entre Estado, gobierno y escritores. O sea, esa es una situación que uno ve, por lo menos yo la veo todavía. Y hasta cierto punto eso se ha ido moderando, o tú crees que todavía sigue pasando mucho de eso, y eso limita mucho al intelectual y al escritor, porque al final de cuentas, si tú dependes de estar en una nómina, en una institución del Estado, tú realmente no eres libre de decir lo que realmente piensas o llevarle la contraria a la autoridad, al político de turno, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno todavía se ve. Claro, es muy interesante, se puede estudiar y pensar sociológicamente. El asunto es que el intelectual siempre ha sido un hombre del poder, o sea, los intelectuales trabajan para el poder. Y el que no trabaja para pues el poder trata de cooptarlo. Por ejemplo, el caso de Américo Lugo, que Trujillo trata de amarrarlo a su carro. Y todo el que se quedó en esa ciudad letrada de Trujillo, pues él lo atrapó. Bosch fue uno de los que rápidamente se dio cuenta del asunto y se fue. Pero para los intelectuales, los espacios de desarrollo social en un país como la República Dominicana son muy pequeños y a veces difíciles. Por ejemplo, lo que los intelectuales han podido dominar es en el área de la educación y en el área de la educación universitaria. Y en los departamentos de cultura, de los municipios y del gobierno. Esos son los espacios donde los intelectuales pueden entrar. Entonces, el área de la educación universitaria siempre es muy problemática por todos los controles que hay en las universidades, a la libertad de palabra, a los estilos Otra cosa que iba a decir es que, por ejemplo, en el caso dominicano, por ejemplo, la UAS está muy escorada a la izquierda, políticamente hablando. Bueno, y siempre se acusa a los intelectuales de ser más de izquierda que de derecha también. Hay un sesgo ideológico, pero eso también entiendo yo que limitaría un poco. Un intelectual, por ejemplo, que se define de derecha, hay que mal visto, por lo menos en el medio que uno se desenvuelve. Eso también puede influir en la manera de ver de manejar un discurso, cierto discurso intelectual. Y a veces hay poca honestidad intelectual, diría yo también, porque está muy condicionado. Bueno, es que si planteo mi visión de política hacia la derecha, me van a crucificar, o eso también es un límite a la libertad de pensamiento y de expresión, ¿verdad? Bueno, en el caso de la UAS, te voy a decir que tal vez yo he entrado en hacer un análisis sobre esto, pero es interesante porque la UAS es el único espacio que no corresponde directamente al poder, aunque está indirectamente muy ligado al poder por otra forma que no son las institucionales. Y ahí pues hay gente que puede pensar sin que el poder esté detrás, pero el poder está en todas partes y pone su sintaxis, ¿no? Porque puedes ser un intelectual que trabaja en la UAS, pero no te dejan escribir en un periódico por tus ideas, los espacios se cierran, o tiene que dar muchas clases para poder vivir, no puede leer, no puede comprar libros, no puede pues dar conferencia, viajar, porque está todo el tiempo cansado, trabajando. Y es por eso que siempre he dicho que los profesores de la UAS deberían tener menos clases, más tiempo, mejores salarios, como institución pública. Ya la privada, Incluso ¿sabes? la posibilidad, diría yo, de hasta tomar años sabáticos, o sea, que aquí es imposible. Tomarse un año sabático para estudiar un tema o hacer una investigación. Y que los profesores también sean investigadores a la vez, porque el profesor investigador puede integrar su investigación al salón de clase. A veces el hecho de que solamente un profesor sea investigador o solamente sea docente, pues eso limita, vamos a decir, el flujo de las nuevas ideas, de los nuevos conocimientos. Y esa es la situación. Yo pienso que hay mucho para analizar sobre el papel de los intelectuales, pero es un papel paupérrimo el que tiene el intelectual, sobre todo el que no quiere estar directamente trabajando para el poder, porque el poder lo convierte en pobre. El intelectual rico es aquel que se ha entregado completamente al poder, y puede ser una entrega
directamente ideológica o puede ser una entrega en el trabajo, ¿no? Pero no hay posibilidad alguna, Miguel Ángel, de crear espacios alternativos, o sea, o espacios donde el intelectual se sienta libre en República Dominicana. Por ejemplo, este podcast, o sea, una de las ideas que me impulsó a mí a abrir este podcast es abrir un espacio para la reflexión y el intercambio de ideas, libre, total y absolutamente libre, en el sentido de que esto lo hago yo con mi tiempo libre, nadie me está patrocinando, nadie me paga por hacerlo, lo hago por simple pasión, por el conocimiento y por la literatura. En este tipo de espacio, la tecnología, por ejemplo, porque ahora tú puedes tener cierto nivel de influencia, porque cuando uno habla de influencer tiende a pensar en cosas frívolas, en cosas muy frívolas, muy superficiales, pero un buen canal de YouTube, qué sé yo, una buena plataforma mediática, que ahora es más fácil que nunca montarla, donde se promueva el pensamiento crítico y la libre discusión de ideas. Eso no sería posible en la República Dominicana. Claro, es posible lo que tú haces y a veces yo lo hago también, pero vamos a decir que estos son la gente que está afuera, ¿no? Porque en la vida intelectual hay gente que está afuera, como tú, y entra y sale y dispara desde afuera, dice algo desde afuera, no puede el poder botarte del trabajo porque seguro no trabaja en un espacio. Gracias a Dios. Soy independiente por ese lado. Sí. Esté detrás de ti, pero el poder está leyendo todo lo que nosotros decimos y lo está clasificando y no está clasificando y no está poniendo dentro de cierto grado de dificultad para el poder desarrollarse en su proyecto, ¿no? Sí, hay mucha gente que está haciendo cosas y yo pienso que nosotros desde que creamos los clubes culturales en los 70 y los 80, estuvimos buscando esos espacio libre y lo construimos y armamos muchísimas cosas en la cultura, hicimos biblioteca, círculo literario, encuentro de escritores. Pues eso no debe faltar en nuestra cultura, pero otra cosa distinta son los recursos que se tienen para la cultura de un país, que muchas veces, como tú sabes, se toman para pagarle a compañeritos y a gente que hizo campañas, etcétera. Exacto, o por ejemplo, se nos haría muy difícil a gente como nosotros, no sé si gente como tú también, si tú te puedes inscribir en ese grupo, o sea, influir en la política educativa del país. O sea, ¿qué influencia puede tener un intelectual en cómo se maneja el tema de la educación en la República Dominicana? O sea, ¿qué cosas puede aportar un intelectual así una persona que no puedo autodefinir como intelectual, como tú dices, porque yo soy abogado y me dedico a eso así por ratos. O sea, no estoy con mi tiempo 100% dedicado a una labor intelectual. Pero, por ejemplo, hay otras personas que sí y que tienen mucho que aportar, pero quizá como tú dices, no estar enquistados en el gobierno, cerca del poder, su nivel de influencia no es tan grande, o sea, para promover cambios o transformaciones, por ejemplo, en el sistema educativo dominicano, que tiene, al cual le hace muchísima falta eso. Le hace muchísima falta gente que promueva el pensamiento crítico, que promueva cosas como lograr que los niveles de comprensión lectora en la escuela dominicana aumenten. La mayoría de los estudiantes leen y no entienden lo que leen, que son cosas que nos lastran mucho a nivel educativo en el país. El asunto es que yo, por ejemplo, quiero escribir sobre educación, ¿no? Y eso implica dedicar un tiempo, mucho tiempo y mucho esfuerzo y también recursos. Entonces, ¿quién podría hacer eso en la República Dominicana? Un profesor que sea profesor del área de educación, que conozca la parte técnica y que pueda desplazarse a conocer asuntos presupuestarios, cómo se gasta el dinero y cómo el Estado maneja los recursos, porque los recursos de educación, de la cultura, de la educación y de la salud son los recursos que a nivel mundial más lo atacan los criminales de cuello blanco. Como ustedes los abogados dicen, ¿no? Sí. Son los recursos más atacados por los criminales de cuello blanco. Entonces, habría que tener gente que se dedique a eso, pero si la escuela donde trabaja ese profesor
lo quiere dando muchísimas clases, trabajando a distintas tandas. No le deja tiempo para nada, ni más nada. Eso no le deja tiempo. Tú tienes a la persona que tiene la capacidad, pero no tiene las condiciones para poder llegar a eso. Entonces, aparece gente que son parte de algunas organizaciones que han estado ligadas al poder, comienzan y discuten la política educativa, pero siempre dentro de ver cómo pueden coger parte del bacalao. Claro. Eso es lo que generalmente, haría falta como que pareciera como un think tank, ¿verdad? Un think tank, como se llama, una institución privada que se dedica a reclutar gente así con mucho nivel, como tú dices, con mucha experiencia en el área de educación. Alguien que patrocine eso, del sector privado podría ser, o sea, que sea como un mecenas y que impulse ese tipo de iniciativa del sector privado, diría yo. así es, sin dudas. Lo otro es que cada quien trabaja y compra sus libros. La venta de libros no le deja dinero a nadie. Yo no he visto a ningún escritor que me diga que se metió en los bolsillos $1,000 o $2,000 en un año vendiendo libros, pero que sea más comerciante que escritor, ¿no? Entonces, es un problema también de lo que podemos llamar la miseria de la cultura. Si tenemos una miseria de la cultura, tenemos una cultura de la miseria. Para darle la vuelta, ¿verdad?, al término. La República Dominicana en los últimos años ha ido desarrollando una pequeña burguesía que todo parece que se siente bastante cómoda, que ni siquiera se le va a votar en las últimas elecciones. O sea, hay como cierta apatía, ¿verdad? Claro, cuando tú ves que la gente no va a votar, es porque no se siente mal, sabe que las cosas no van tan bien, pero tampoco cree que va a haber cambio y se queda ahí. Si no pudiera ir al mercado todos los días, hubiese estado en los centros de votación. Pero mientras tiene recursos, la pequeña burguesía se sienta y crea lo que llama su zona de confort. Y así se siente también en una zona de confort con la educación, que hay que virarla, hay que cambiarla, pero muchas veces la propaganda dice que en la República Dominicana hay muy buena educación, que invertimos mucho dinero en educación. El estudiante tiene deficiencia tanto en lectura, en matemáticas, en inglés, es decir, en las materias básicas. Y esa es la realidad. Doctor, vamos a hablar un poco ahora de uno de los personajes centrales de la historia dominicana del siglo XX, que es Joaquín Balaguer, que para los extranjeros, bueno decir que Joaquín Balaguer, como mencionabas ahorita, era un gran intelectual, era un escritor, un poeta, pero la mayor parte de los dominicanos cuando hablamos de Balaguer, pues estamos más en el Balaguer político. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Que de hecho una de las deudas que yo tengo con el podcast es que yo todavía no he tratado ninguna obra de Balaguer. Todavía eso está pendiente aquí en el podcast y en algún momento llegará, ¿verdad? Llegará la hora de hablar de él y su obra. Pero hoy podríamos comenzar, aprovechando que te tenemos a ti aquí en este episodio. ¿Cuáles son los elementos que en el libro se plantean ahí? Se plantea un poco de los orígenes de Balaguer como poeta, cómo comenzó su trayectoria literaria y como intelectual, ¿verdad? Pero vamos a delimitar, vamos a concentrarnos en los elementos del discurso de poder de Joaquín Balaguer. O sea, desde esa literatura que Balaguer fue haciendo, ¿qué elementos podemos sacar en claro de su discurso en contra del poder? Sí, interesante. Creo que fue en el libro de los altares que también publiqué algunos ensayos sobre Balaguer, porque estos que están aquí ya lo había escrito en los años 90, algunos cuando Balaguer estaba vivo, y lo leyeron su gente, alguna de la gente que yo conocía que estaban también cerca de Balaguer. Mira, Balaguer es un caso muy, muy interesante en la historia dominicana y también en la historia del poder y de la relación del arte, la literatura y el poder. Balaguer era hijo de un puertorriqueño y de una dominicana. Y ese puertorriqueño era un hombre próspero
que tenía negocio de exportación de tabaco en el área del Cibao. Y la familia Balaguer tuvieron una cantidad de casas que alquilaban en Santiago, pero lo que destruyó la economía de los Balaguer fue la Gran Depresión. Porque esto es lo que socialmente nos puede ayudar a entender el pensamiento de Balaguer. Cuando joven, él se graduó muy joven, en el 22, de abogado. Balaguer, que se llamaba Joaquín Balaguer Hijo, así se firmaba, estuvo en el movimiento de la Juventud Nacionalista en contra de la intervención norteamericana. Luego pasa al movimiento de Estrella Ureña en Santiago, y ese movimiento fue atrapado por Trujillo. Y Balaguer muy pronto, en el año 1930, ya está colaborando con Trujillo. Y es muy interesante que todavía no he escrito sobre eso, la influencia del padre, porque el primer trujillista que hubo en la casa de Balaguer fue el papá. Y entonces Balaguer es un hombre reaccionario. ¿Por qué reaccionario? Porque viene de una familia que perdió sus recursos. Y por otro lado, es un hombre que tiene muy en claro una situación familiar, que él tiene que sustituir a su padre para seguir adelante con esa familia. Y eso está en su poesía, eso está en sus discursos. Era un hombre que tenía una buena formación, porque en Santiago hubo grandes profesores. Él logró estar con esos profesores de Santiago, eran parte del movimiento educativo de Eugenio María de Hostos, tenían una visión social, pero Balaguer se queda ahí a medio como un nacionalista. Entonces su visión de Salomé, por ejemplo, él no la puede ver como la visión de una mujer dentro de un movimiento, de una ruptura feminista. Él la ve como alguien que sale de la mujer y actúa como hombre. Entonces hay una visión Además que creo que Balaguer era lector cómo no, de este colombiano que era muy misógino, ¿cómo se llamaba él? Que escribió Oasis, Vargas Vila. Así que la mirada que él tiene de la mujer es sumamente problemática, porque es como el hombre que se viste de mujer. Él tiene esa visión trans vamos a llamarle así, de la mujer en lo social, y él no puede ver la mujer más que como un instrumento. Entonces para él Salomé es un instrumento de la paz, un instrumento de la política, y no la ve como un actor verdaderamente social. El pensamiento de Balaguer sigue siendo muy problemático, porque él se va a Francia, pero pronto tiene que irse a España, y de ahí Trujillo y los trujillistas lo pusieron en su lugar, porque escribió un libro donde dijo algo de Estrella Ureña, de lo que se ha escrito mucho. Creo que recientemente salió algo sobre eso. Y entonces Balaguer tuvo que meterse en la horma de ser un promotor de las cosas que Trujillo hacía, y se convierte en el vocero. Entonces Balaguer no puede distinguir entre literatura y arte y política. Todo tiene que ver con la política, o de mantener a Trujillo, o de afianzar el nacionalismo para crear un proyecto político. Y ahí es donde están todos los elementos, vamos a llamar hermenéutico, de Balaguer. Yo tengo pendiente hacer un análisis de la biblioteca de Balaguer, lo digo públicamente, porque ojalá alguien lo haga primero que yo, porque yo tengo tantos temas que tratar que me alegro muchísimo cuando alguien toma un tema mío, porque hay que ver lo que Balaguer leía, ¿no? Lo que Balaguer leía. Yo estuve haciendo un análisis preliminar, y muchas veces los libros de Balaguer tenían más que ver con el siglo XIX que con el XX. Así que las nuevas ideas que aparecieron, que hicieron ruptura en los 30, los 40 y los 50, Balaguer la vio desde lejos como un autor de la derecha, ¿verdad? De la derecha, muy conservador ante todas las ideas nuevas que estaban fluyendo en la sociedad dominicana.
Una de las obras que uno más recuerda cuando se habla de Balaguer, Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, que tú en alguna parte del libro lo tratas, y la famosa página en blanco, de ahí de que ahí él sabía cuál era el asesino de Orlando Martínez, que se fue asesinado en los 70. Él dijo que se revelaría después de su muerte. Creo que todavía no se ha revelado, ¿no? ¿Qué tú no puedes decir de esa obra tan emblemática? El libro lo publica Balaguer cuando sale del gobierno. Ya él había tenido 3 periodos, lo que llamamos los 12 años, que terminaron en el 78, cuando ganó a Antonio Guzmán y el PRD. Él escribe ese libro ya en el 80. Y el libro, pues, es interesante porque de alguna manera Balaguer está en ese libro como ajustando cuentas con mucha gente que en algún momento le hizo algo, que es lo que pasa con Osvaldo Basil, y dice y cuenta la historia, o sea que él saca también su relato, ¿no? Su relato sobre la era de Trujillo. Los otros libros anteriores pues habían sido libros de alabanza a Trujillo. Uno de los más interesantes para los estudios poéticos es el que escribe sobre la palabra encadenada, donde él justamente tiene esa visión metafísica de la poesía y en lo que es su poesía, que es una poesía instrumentalizada, una poesía donde lo poético está por debajo de las ideas. Entonces, ese libro es muy interesante. El episodio que tú hablas sobre la página en blanco, pues lo conozco porque desde niño yo recuerdo que la madre de Orlando Martínez iba al palacio a hablar con Balaguer para ver cómo estaban las investigaciones sobre la muerte de su hijo. Y tú comprenderás que la muerte de Orlando nos sacudió a todos. Yo tenía como creo que 11 años, 12 años, 13. Eso recuerdo ahora. Creo que murió Orlando en el 3 o 75. 75. Sí. Y yo tenía 14 años. Entonces todo nos conmocionó y yo quería ser periodista y todo eso. Y ver a la madre de doña Adriana, ir al palacio tantas veces buscando que Balaguer le ayudara, y Balaguer hizo una comisión, pero todo eso lo que nos ayuda a entender cuál era la visión del poder de Balaguer. O sea, Balaguer lo expresaba, y Balaguer decía: yo estoy aquí, pero ustedes saben que yo soy como un barquito que está flotando, porque aquí hay una serie de intereses. O sea, un hombre arrastrado por las circunstancias, podríamos decir. Exactamente. Entonces su visión de que hay una fuerza terrible, que esa gente yo tengo que tenerle miedo y yo no puedo decir quiénes son porque son de las Fuerzas Armadas. Y esa es la visión pública que daba Balaguer, pero gente que lo conoció sabía que cogía el teléfono y hablaba duro y mandaba a un general para que hicieran tal cosa, y ya tú lo supiste cuando murió que le estaba dando orden al de la ambulancia: ¿qué pasa que no me llevan al hospital? Y hace precisamente, creo que hace unos días se cumplieron 30 años de la desaparición física de Narciso González, que ya eso fue en los 10 últimos años, que ese sí yo la recuerdo, porque ya yo era muy adolescente en esa época. O sea, que aún ya en los 10 años de Balaguer, que ya vamos a decir que no fue lo mismo que los 12 años. Yo no viví los 12 años de Balaguer, pero el Balaguer de los 12 años no era necesariamente el mismo de los 10 últimos años, pero aún así también se dieron situaciones como esa de Narcisazo, su desaparición. Sí, muy doloroso. Yo conocí a Narcisazo y estuvimos hablando de cultura, porque Narcisazo fue un gran animador cultural, y una vez viajamos muchísimos kilómetros conversando, y era una persona encantadora, como muchos de esos jóvenes que en los 60 pues se vieron compelidos a lanzarse a la calle, a luchar por un país donde se pudiera hablar, donde hubiese la libre idea, etcétera. Pero Balaguer era eso, ¿no? Él simulaba ser siempre el hombre, el menor de todo, el que estaba por debajo de esas circunstancias que dominan todo. Y ese libro pues es muy interesante analizarlo. Yo creo que presento ahí un análisis. No fui el primero. Andrés L. Mateo escribió mucho sobre Balaguer. Y yo pues lo que hice fue continuar también distintos tipos de análisis sobre la figura de Balaguer ahí.
Bueno, dejamos a Balaguer ya tranquilo, aunque con la promesa a los oyentes de retomarlo, porque es que Balaguer, para bien o para mal, fue un protagonista del siglo XX en la República Dominicana y eso no se puede olvidar. Y dejó muchas cosas escritas. Dejó una escuela de la mala política. Exacto. Y eso hay que analizarlo. O sea, sus obras, aunque tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo con su forma de manejar el poder o la política, de cómo ejercer la política, hay una obra ahí que hay que ponderarla, a ver qué hay ahí, es verdad. Porque esa es la labor de un intelectual, valorar, ponderar las cosas. Entonces, ya, doctor, vamos a pasar a la última parte ya de esta entrevista, que te ha resultado muy interesante, espero que a los oyentes también le resulte así. Una pregunta que surgió, según en el libro, tú planteas que surgió a partir de un artículo que escribió Pedro Vergés en Diario Libre en septiembre de 2022, que yo recuerdo haberlo leído también ese artículo. Él afirmaba que no existe una literatura dominicana, entonces en el libro tú lo reformulas como en forma lo pones como en forma de pregunta. ¿Existe realmente la literatura dominicana? Para contestarle un poco a Pedro Vergés. ¿Cuál sería tu respuesta a Pedro Vergés en ese sentido? Pedro Vergés es un escritor que yo aprecio mucho, un gran escritor que debería ser más leído. Es de los novelistas que pudiese haber influido más en los jóvenes escritores dominicanos. Es una persona con un gran conocimiento de la lengua y lo hace en sus novelas. Yo lo conozco personalmente. Estuvo en esa aventura porque los intelectuales cuando entran a dirigir Secretaría de Cultura y todo eso, para mí es una aventura y le deseo siempre éxito porque todos ganamos cuando hay un buen ministro de Cultura, pero no siempre esa apuesta se da. La existencia de la literatura dominicana es muy endeble porque una literatura está basada en los lectores. Donde no hay lectores no se puede desarrollar una gran literatura. Y nosotros tenemos una carencia de lectores. Nosotros mismos, los escritores, no leemos muy poco. Yo soy de las personas que más escritores leo y no leo a todos porque tengo que leer muchas cosas. Estoy en dos culturas y ahora me verás que estoy escribiendo más de literatura puertorriqueña porque escribí 4 tomos que generalmente son de literatura dominicana. Entonces la pluma tengo que ponerla a descansar en unos temas y agarrarla en otro. Entonces una literatura depende de eso. Para nosotros reforzar la literatura dominicana lo que tenemos que hacer es desarrollar los lectores de esa literatura. Así que la existencia es endeble y yo en esa serie de ensayos trato de decir entonces cuáles son esas obras nuestras que se pararían al lado de otras obras escritas por autores argentinos. Exacto. O sea, si tuviéramos que hablar, doctor, de un canon de la literatura dominicana, ¿quiénes entrarían en ese canon? Bueno, yo lo que hice ahí fue mirar por los temas y por el reconocimiento ciertos textos nuestros que están a la par y que pueden entrar como representación de esa literatura en la literatura hispanoamericana. Que lamentablemente los que escriben historia de la literatura dominicana ni siquiera se dan cuenta porque para muchos de ellos la literatura dominicana era muy desconocida y ahora en algunos temas, por ejemplo la narrativa, pues Doris Sommer de la Universidad de Harvard trabajó literatura dominicana, Rita de Massenet de la Universidad de Holanda, de los Países Bajos, ha trabajado literatura dominicana, María Renaud de la Universidad de Poitiers, y aquí en Puerto Rico hay mucha gente que ha trabajado literatura dominicana como Nidia de Lourdes Torres, Ramón Acevedo, muchos más, ¿no? Y ahí está los escritores nuestros que han salido, que están a la par de otros escritores. Yo, por ejemplo, si lo tomo, ¿verdad? Te doy algunos. Tulio Cestero y La Sangre es una buena representación de la literatura dominicana hacia la literatura hispanoamericana. Juan Bosch
con sus cuentos, Franklin Nietzsche Burgos con su poesía, pero no se conoce. El que más se conoció fue Moreno Jiménez en un momento, y su poesía, pues bueno, fue muy importante en el momento de las vanguardias. Y tenemos autores como Andrés L. Mateo, León David, José Mármol, la misma Soledad Álvarez, Mateo Morrison. Hay tantos autores que de alguna manera pueden dialogar con la literatura hispanoamericana, el mismo José Enrique García, por ejemplo. Estoy hablando de gente que tienen una trayectoria, ¿no? No te quiero decir que Rita Indiana no, también lo es, pero son autores más recientes que se están dando a conocer, que tienen también sus lectores en Hispanoamérica, Fran Báez con los poetas. Tenemos autores como el mismo José Mármol, Alexis Gómez. O sea, hay muchos autores que van de alguna manera construyendo ese aporte nuestro a la literatura hispanoamericana, que es donde tenemos que vernos todos, los chilenos, los argentinos, los cubanos, los dominicanos. Una cosa que siempre se dice, doctor, es que todavía no se ha escrito la gran novela dominicana. Y eso sigue siendo cierto, o sea, al día de hoy, en 2024, está pendiente todavía, tenemos que seguir esperando esa gran novela dominicana. Ese es un mito, Sí. es un mito nuestro, un mito moderno de la gran novela dominicana, porque eso depende del baremo, depende de cómo nosotros vamos a medir eso que llamamos gran novela dominicana. Es grande por la cantidad de páginas. Hay un autor que me envió una que tiene 1000 páginas, que no se ha publicado aún, y por ahí hay varias bastante extensas. Pero por ejemplo, uno de los temas sobre lo que más novelas se ha escrito en este país es sobre la era de Trujillo. Si tuviéramos que sacar una gran novela de ese que trate ese personaje, ¿verdad? La central de la historia dominicana del siglo XX, ¿cuál pudiéramos citar? Por ejemplo, para más o menos tener una idea, ¿cuál sería una novela representativa del tema de Trujillo en la novelística dominicana? Se puede hacer una gran novela sin que el tema esté ligado a un proceso histórico, ¿no? Hay muchísimas novelas que no están ligadas a procesos. Menciono a Trujillo porque Trujillo es como un tema, o sea, no sé, hay una obsesión nacional con Trujillo, que es natural, porque eso se da en otros países que han tenido dictadores así. Pues te voy a decir, sí. La mejor novela sobre Trujillo es La fiesta del chivo. Bueno, varios años allá es dominicano. Se le dio la nacionalidad dominicana, nació en Perú, pero bueno, lo hemos adoptado como, ya es dominicano también. O sea que... Por ejemplo, Bienvenida y la noche es una novela muy, muy bien escrita. Sí. Y todo el mundo ha dicho que es muy buena. La gente casi no la conoce, se ha editado muy poco. Y hay muchas novelas que tratan el tema de Trujillo. Una vez hablaba con Marcio Veloz Maggiolo sobre este tema y Marcio me dijo, a mí Trujillo no me interesa como personaje. Tú sabes que tiene esa novelita que se llama El general iba descalzo, que bueno. Sí. El jefe iba descalzo, sí. El jefe iba descalzo, sí. Que trata un aspecto, es decir, que Marcio lo que cogió fueron las botas de Trujillo. O sea, lo trata de manera muy tangencial, o sea, no. Exacto. Y él me decía que Trujillo no es un personaje que a él le guste para hacer novela, ¿no? Lo que le interesaba era cómo Trujillo destruyó el ecosistema social y político, ¿no? Y eso es lo que le interesaba. Y ahí podemos ver algunos de los textos de él como materia prima, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la gran novela dominicana, yo pienso que algún día cuando tengamos muchos lectores y un autor pueda vender tal vez 2000 libros y las universidades pongan a leer a los escritores y cada dominicano se haya leído 10 novelas de Marcio Veloz Maggiolo y se haya leído todos los cuentos de Juan Bosch. Si nosotros pudiésemos llegar a desarrollar nuestra lectura, entonces aparecería esa novela que todo el mundo dice, esta sí es la gran novela. Mira, en Canadá la gente lee promedio 11 libros al año. 11 libros.
Se calcula que una persona debe tener mínimo en su casa 200 libros de lectura, de ficción, no de pedagógicos, ¿no? Ese debe ser el mínimo. Se calcula que una persona debe leer por lo menos 6 horas a la semana. Así que ya por ahí tenemos unas métricas que podríamos nosotros comenzar a preguntar y preguntarle a la gente, oye, ¿cuántas horas tú lees? Porque a mí me hicieron esa pregunta. Sí. Muy temprano me hicieron esa pregunta. ¿Cuántas horas tú lees al día? Y yo no había pensado que uno tenía que desarrollar esa manera, ¿no? Sí. Y me puse a leer 6 horas diarias. O sea, la media son 6 a la semana y yo leía 6 horas diarias. Hoy día no lo sé porque no lo llevo, pero posiblemente lea más. Estoy constantemente con un libro desde que me levanto, pues, y estoy reflexionando sobre el tema y escribiendo. Entonces el hábito de lectura es lo que desarrolla una literatura. Si nuestra literatura tenemos que preguntarnos si existe o no existe, es porque no hay grandes editores, porque no hay grandes editoriales, porque tú no ves a los estudiantes en un parque leyendo un libro en el verano, como yo lo he visto en Rumanía, porque no hay una lista de 18 libros que leer en octavo grado, ni tampoco en el curso universitario. Entonces, ahí es donde está la miseria. No, y más lamentable aún, los profesores no leen. O sea, los profesores de nuestro sistema educativo, en sentido general, no leen. Aparecerá alguno, quizás, pero ese es un gran problema. Y entonces no puede enseñar la lectura quien no tiene pasión por la lectura. Y no puede enseñar a leer que no tiene pasión, porque leer un libro, 2 libros acá, pero hay que tener una pasión. En estos días yo hablaba de mi maestro, de por qué yo estudié literatura puertorriqueña, y porque yo veía a mi maestro, yo veía esa pasión, porque las cosas que hace tú tienes que tener alguna pasión para hacerla. Porque yo te puedo decir cuáles ensayos yo escribí cuando el huracán María, estuvimos 40 días sin energía eléctrica y yo estaba con una lámpara leyendo, y cuando vino el otro huracán, ¿en qué cueva me metí yo con un libro a leer, a producir? O el mismo hecho de que algunos de los artículos que escribí en Areito lo escribí en la fila, buscando comida, y lo escribí en un celular. Entonces, esa pasión que uno tiene que tener por la literatura, y eso lamentablemente no lo encontramos en todo el mundo, es escaso, ¿no? No, y el asunto del hábito de la lectura, Miguel Ángel, por ejemplo, en el caso mío, a mí me ayudó mucho que en mi casa siempre ha habido libros. Tú dices, quizá no, en esa época cuando yo era más pequeño, quizá no habían esos 200 libros, pero ya por un tema económico, ¿verdad? En esa época los libros eran caros y eso. Pero ya realmente no hay excusa para no tener una biblioteca decente en tu casa. O sea, yo tengo una pequeña biblioteca aquí en mi oficina que yo debo tener cerca de 800 libros. No, yo no soy un potentado ni nada que se les parezca. O sea que realmente tiene mucho que ver con eso también, que en las casas o sea, haya como una especie de movimiento social que realmente que le dé el justo valor que tiene el libro, ¿verdad? Que realmente todavía eso aquí. Mucha gente dice, bueno, pero que en República Dominicana quizás hace en los años 70 se leía más, que antes se leía más, pero realmente aquí nunca hemos tenido una cultura de lectura, sí, o sea, no, culturalmente no, el dominicano no es una persona muy dedicada a la lectura, que digamos, ¿verdad? Ha habido una élite Sí. muy preocupada, y por eso nosotros estamos en la Fundación de la Literatura Hispanoamericana con Pedro Enrique Sureña, por ejemplo. El escolar más grande que tuvo la literatura dominicana desde el principio fue Pedro Enrique Sureña, y viene de un movimiento educativo dominicano, pero son las élites, ¿no? Las mujeres leyeron mucho cuando entraron a la sociedad política, por eso me interesa el tema de la literatura y las mujeres, y ahí vemos, por ejemplo, el grupo de Salomé y todas esas mujeres, pero después el dominicano ha estado muy metido, y la clase media, en reproducir sus medios de vida, y ha sido muy difícil. Pero por ejemplo, ya los organismos internacionales no consideran a la República Dominicana un país pobre. Nosotros
realmente somos un país de ingresos medios. El desarrollo económico, yo entiendo que en algún momento tendría que expresarse en un desarrollo a nivel de la cultura. No podemos pretender ser un país que camine hacia el desarrollo con unos niveles tan bajos en materia educativa, donde la gente no lee. De alguna manera, lo socioeconómico, ¿verdad? El hecho de que no seamos una sociedad pobre y que vayamos caminando a una sociedad de mayores ingresos, debería ir acompañado de eso. Ya el problema no es que no hay comida y que no estamos muriendo de hambre, ya eso se superó. Entiendo yo, ¿verdad? Porque Sí. uno te diría, bueno, que sí, que hay gente que pasa hambre aquí, pero realmente si tú te pones a ver en los últimos 30 años, en la situación, o sea, el país ha ido progresando en materia, o sea, en esa materia de economía, ¿verdad? No somos un país depauperado, que tú no tengas, o sea, que una persona me diga, no, que 500 pesos por un libro está caro. No, no, no. Realmente la gente tiene capacidad para comprar un libro y leerlo. O sea, el tema yo creo que ahora mismo no es económico, sino de inculcar una cultura, o sea, valorar la cultura, valorar el asunto de la cultura y el libro. Tú tienes mucha razón en lo que dices. Resulta contradictorio que la economía se haya desarrollado y estemos con tantas carencias en el área educativa y de la lectura, que justamente veo que es la preocupación tuya y mía en esta conversación, porque has recurrido en toda la conversación. Y ojalá que ahora que terminó ese carnaval electoral, porque en nuestro país las elecciones desde el 78 son carnavales. Aunque ya menos, porque Ya ven, estas últimas elecciones no fueron tan carnavalescas, ya hemos madurado en esa parte, yo creo. podamos asentar cabeza y pensar en estos temas medulares como el tema de la educación, la lectura, empezar por las escuelas, los niños, la formación de los profesores, que en estos días estaban en la calle buscando mejores salarios, que me parece que es digno que un profesor tenga mejor salario, pero también a la vez el profesor tiene que hacer mejor su trabajo, esmerarse por el desarrollo del espacio educativo. No, que eso va en provecho del propio profesor, porque a la medida que la sociedad valora más la educación y la educación va siendo de mayor calidad, es que los hijos de los profesores viven aquí en República Dominicana. Entiendo que ellos deben ser los más interesados y los más militantes en que la educación sea de calidad en el país. Porque tú a la larga, como cuando tú eres profesor, que se supone que tienes vocación, tú quieres dejarle un mejor país a tus hijos. Entonces, si tú no colaboras con que el sistema avance y tenga calidad, entonces al final tú estás afilando cuchillo para tu propia garganta, en el sentido de que no estás ayudando a que la sociedad avance, a la sociedad en la que tus hijos van a vivir. Entonces, Yo en la campaña pasada, que no lo escuchaba hacía mucho ese lema, sí, de que la gente es lo primero, ¿no? Y a mí me llamó la atención que apareciera este lema. Yo no escuché mucho la campaña, estuve muy alejado de todo eso, pero sí he tenido la idea de escribir algo de cómo en la República Dominicana lo primero no es la gente. Para nuestro gobernante la gente no ha sido importante. Ha sido importante para que vayan a votar, pero exacto. no para invertir en la persona, para que se constituya en un promotor de desarrollo, Claro, eso claro. no lo hemos tenido. Y es muy lamentable, y ese es un diálogo difícil que tenemos que tener con las nuevas autoridades, que tenemos que tener con la gente que nos gobierna, ¿no? Exacto, desarrollo humano. El desarrollo humano va muy ligado a la educación. O sea, tú no puedes tener desarrollo humano si no tienes un pueblo educado. ¿Qué desarrollo es ese? Sí, y muchas de las cosas por las cuales el país no se desarrolla más es por la falta de educación. Por ejemplo, tú puedes ver el problema que hay con el recogido de basura, que no es el recogido de basura, es como la gente también deposita la basura, Sí. la forma en que nos transportamos. Alguien vino de la capital y me dice, no, la capital no se puede transitar. Es un infierno para mí. Es un infierno. Pero
cada vez que voy a la capital, yo digo, esta es la lectura que hay que darle a nuestra cultura. Es una cultura donde no se puede transitar, y no se puede transitar porque no nos hemos educado lo suficiente para organizarnos y poder darle paso al que va más rápido a trabajar, para darle paso a otras personas y para reconocer, por ejemplo, en el presupuesto, darle paso a los profesores para que se formen mejor, tener recursos para que vayan a visitar otros países, porque no hace mucho apareció la noticia de que alguien decía que había que traer profesores a República Dominicana desde España para que enseñaran español. Pero yo me pregunto, ¿cuánto es el presupuesto para que los profesores que tenemos de español se vayan a España un verano a hacer un curso de español? O para recibir a otros profesores, yo estaría en disposición de dar curso de redacción. Yo creo que redacto bastante bien, ¿no? Claro. ¿Verdad? Dar algunos cursos de redacción. Los profesores tienen un verano sumamente largo. ¿Cuál es la planificación que tiene el Ministerio de Educación para que esos profesores se formen en ese tiempo y sean mejores en septiembre cuando regresen? ¿Por qué los administradores no van a Uruguay y le preguntan a los uruguayos, oiga, ¿qué ustedes hacen que son los primeros aquí en América? En educación, en español, en matemáticas, en ciencias. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Yo recuerdo una lectura de Alejo Carpentier que se peleó por los uruguayos. Y entonces hay una lectura en El Tiempo, él pasa y dice, ay, Uruguay, aquí lo que hay es como, dice el personaje, Uruguay es como un establo, unos caballos que están ahí, ¿no? Sin embargo, ese país que podía verse de ese personaje como si fuera algo, tú sabes, y los argentinos también, es el país que tiene los mejores estándares de educación. Vamos allá a ver eso. Tenemos a un embajador que venga y dé una conferencia de por qué Uruguay tiene éxito, por qué está ocurriendo con la educación en Chile, en Colombia, en México, que son mejores que nosotros en muchas cosas, en Costa Rica, ¿verdad? No, nosotros lo que hacemos es creernos que nosotros somos los mejores. Caer en la autocomplacencia, que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Exactamente. No podemos caer en la autocomplacencia. La educación de nosotros está muy mal. Hay que hacer conciencia de eso, porque si no hacemos conciencia de eso, no vamos a cambiar, no vamos a avanzar. Así es. Si nos llevamos el tema, duraríamos horas aquí hablando, pero ya por asunto de tiempo, ya, doctor, tenemos que ir fluyendo. Ya una última pregunta para cerrar, que es un tema que ya se trata al final del libro. Vivimos en un mundo que tiene varias guerras en desarrollo ahora mismo, de Rusia, Ucrania, en la misma situación de Israel en la Franja de Gaza, con los palestinos. Bueno, en fin, un mundo muy convulso, ¿verdad? La guerra siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, pero a nosotros nos ha tocado una época particularmente de muchos conflictos que están en paralelo, con la posibilidad ahí siempre latente de que eso escale hacia otras cosas mayores, otros conflictos mayores. Entonces, ¿cómo se usa hoy la narratividad de la que usted habla ahí en el libro? O sea, la construcción del relato sobre la guerra, ¿cómo se maneja eso? Es un tema porque hay que decir que el libro no solamente habla de la ciudad de la literatura, como decíamos, sino que también abarca otros temas y otros tópicos. Sí, a mí me interesa mucho el desarrollo del pensamiento y observar cómo pensamos, cómo razonamos, cómo justificamos. Y en el caso, cómo justificar una guerra, ¿no? Que es una de las actividades más terribles que tiene el ser humano. La paz es algo que no dura siempre, pero la guerra suele ser permanente en la historia de la humanidad. Y ahora mismo tenemos, como tú dices, varios conflictos armados. ¿Cómo usamos nuestra razón, que debe liberarnos de todo eso, para justificar la guerra? Y lo que yo en el libro presento, veo que en lugar de un razonamiento tradicional, lo que tenemos son narrativas. Y a partir, y como he estudiado la narratividad, en cierto sentido, pues quise pensar en cómo argumentamos y formamos argumentos
a partir de narraciones. Una de las cosas que he observado y todavía no he escrito en esta última guerra es el concepto que podemos aplicar de corte dentro de un periodo narrativo. Es decir, una historia larga, porque el conflicto último que mencionaste es una historia de larga duración que tiene unos 70 años. Sin embargo, se hace un corte por un acontecimiento dentro de ese relato para olvidar lo que queda detrás y poner como una frontera a partir de la cual la gente tiene que pensar. Y entonces son estrategias de los beligerantes que quieren que la gente piense que este conflicto apareció ayer. Y es una estrategia que a mí me parece nueva dentro de la construcción del relato. Aunque muy bien algunos de los beligerantes puedan ir al pasado, utilizar el pasado, utilizar un relato más amplio en el tiempo para justificarse. Estas narrativas, estos relatos, ayer escuchaba una emisión francesa donde volvían de nuevo a hablar del tema de las narrativas, y aunque los periodistas lo mencionan, pero no lo teorizan, y yo lo que quería era teorizarlo y verlo como parte de una construcción a partir de la cual muchas veces se instala la propaganda, porque la propaganda me pareció muy interesante que esa palabra la leí en una de las actas de la Asamblea General de Francia del siglo XVIII. Y la propaganda es un elemento fundamental. Y hemos visto, ayer leía una decisión jurídica, porque a mí me gusta leer las decisiones jurídicas, sobre todo en derecho internacional, y la estaba leyendo en francés, y veía como una justificación de uno de los beligerantes tenía que ver con la propaganda, y cómo dentro del derecho, en lugar de traer un argumento puramente de derecho, se quiere introducir un relato propagandístico, porque en la propaganda está la manipulación, y el periodismo, que es el medio a través del cual nosotros accedemos a esos relatos, es muy dado también a ayudar a construirlo. Y ahí tenemos la manipulación, la gente que piensa poco o la gente que tiene una idea muy metafísica de la política en los movimientos sociales y no puede ver las dinámicas dialécticas en que se dan todas estas contradicciones. Bueno, doctor, ya por razones de tiempo tenemos que ir cerrando. La verdad que la hemos pasado, por lo menos yo la he pasado bien con el conversatorio, que es que el libro también lo amerita. O sea, estamos hablando de que es un libro de 60 páginas que trata muchos temas, todos muy interesantes y con mucha tela que cortar en cada uno de ellos. Entonces, la última pregunta que siempre le hacemos a los invitados es dónde la gente puede adquirir este libro y darse ese manjar, diríamos, intelectual de disfrutar de la ciudad de la literatura, donde se puede conseguir. Muchas gracias por la invitación y a todos tus lectores contertulios de la tertulia Papel Maché, La ciudad en la literatura y otros ensayos de cultura caribeña. Lo pueden conseguir en Santo Domingo, en Santuario, también en la librería Cuesta, y los que viven en el extranjero lo pueden conseguir a través de Amazon. En Amazon está en 2 versiones, está en tapa blanda y tapa dura. Vamos a tratar de dejar el enlace, por lo menos de Amazon, en la descripción del programa para que la gente lo tenga más fácil ahí. Pero si usted está en República Dominicana, ya sabe que en Cuesta y en Santuario lo tiene. O sea que no hay excusa. El libro aparece donde quiera. Entonces, nada, doctor, le reitero las gracias. Esperamos en algún otro momento. Incluso tengo otro libro suyo por aquí que tengo pendiente de lectura, que es Tú siempre crees que vienes en una guagua. Es una novela, ¿verdad? Una novela, sí. Sí, entonces me gustaría que habláramos esa novela en algún momento. No sé, cuando usted tenga tiempo, sabemos que está muy... Estoy en disposición. Cuando guste, tenga el espacio, por favor me avisa y con mucho gusto
participo, ¿no? Siempre me gusta este tipo de intercambio, me parecen extraordinarios. Sí. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.